Imagina una civilización que prosperó en las sombras de la historia mucho antes de que surgieran las pirámides de Egipto y las ciudades-estado de Mesopotamia. Enterrada bajo las arenas del tiempo yace la misteriosa civilización Harappa, una cultura que floreció con ciudades avanzadas y un sistema de escritura aún por descifrar por completo. ¿Cómo construyeron sus ciudades sin herramientas modernas? ¿Qué misterios guardan sus símbolos y artefactos? Bienvenidos a lo nunca contado. Únete a nosotros mientras nos adentramos en la fascinante historia de esta civilización misteriosa que precede a los sumerios y egipcios, la civilización Harappa. Redescubriendo la civilización Harappa. En la década de 1850, algunos oficiales británicos mencionaron unos montículos misteriosos cerca del pueblo de Harappa, en lo que entonces era el noroeste de la India británica. Sin embargo, no fue hasta que Alexander Cunningham, director general del recién creado Servicio Arqueológico de la India, visitó estos montículos que comenzaron a ganar atención significativa. Inicialmente, Cunningham creía que estos montículos eran los restos de una fortaleza medieval temprana. Hizo notas sobre sus hallazgos, incluyendo un sello peculiar con caracteres desconocidos. Sin embargo, ni él ni otros le dieron mucha importancia en ese momento. Después de una inspección inicial, Cunningham y su equipo se marcharon sin recomendar más exploraciones. Los montículos fueron mayormente olvidados durante varias décadas, hasta la década de 1870, cuando contratistas ferroviarios, buscando ladrillos antiguos pero resistentes, saquearon el área. No fue hasta 1902, cuando un joven arqueólogo inglés llamado John Marshall asumió el cargo de director general del Servicio Arqueológico de la India, que el interés en Harappa resurgió. Marshall había leído sobre los hallazgos de Cunningham, incluido el misterioso sello, y en 1920 decidió organizar una excavación en Harappa. La excavación comenzó en 1921, revelando no solo más sellos con caracteres similares, sino también los restos de casas de ladrillo, calles, desagües y figurillas. Alrededor de la misma época, otro sitio llamado Mohenjo-Daro, al suroeste de Harappa, cerca del río Indo, estaba siendo excavado por un equipo dirigido por Rakal Das Banerjee, un arqueólogo indio. Inicialmente, Banerjee confundió el sitio con una antigua estupa budista del siglo III o IV después de Cristo. Sin embargo, pronto desenterró sellos similares a los encontrados en Harappa. Conociendo lenguas antiguas indias, Banerjee se dio cuenta de que estos sellos tenían una escritura diferente a cualquier cosa de esa época, lo que sugería una civilización mucho más antigua. Para 1924, Sir John Marshall concluyó, después de examinar tanto Harappa como Mohenjo-Daro, que pertenecían a una civilización de la Edad de Bronce previamente desconocida, a la que llamó la civilización del Valle del Indo. Con los años, los arqueólogos desenterraron ruinas de numerosas ciudades y pueblos en el noroeste de la India británica. Estos descubrimientos incluían calles, sellos y cerámicas similares a los encontrados en el Valle del Indo. Curiosamente, algunos de los principales sitios estaban ubicados lejos del propio Valle del Indo. De ahí que el término civilización Harappa, derivado del lugar donde se encontró inicialmente, se haya vuelto ampliamente aceptado. Algunos en India también se refieren a ella como la civilización del Indo-Saraswati. A pesar de estas alternativas, el término civilización Harappa sigue siendo el más comúnmente utilizado para identificar esta antigua sociedad. Revelando maravillas antiguas. En un estudio publicado en el Dawn Journal, investigadores de la Sociedad Arqueológica de India y el IIT Kharagpur examinaron pruebas de radiocarbono en fragmentos de cerámica y huesos de animales de Burana, un pueblo a unas 140 millas al noroeste de Nueva Delhi. Sus hallazgos confirmaron que este asentamiento data de al menos 8.000 años atrás. Esto lo sitúa mucho más antiguo que las civilizaciones egipcia y sumeria por más de 1.000 años, reconfigurando nuestra comprensión de los primeros asentamientos urbanos en la región. El profesor Aninda Sarkar, del Departamento de Geología y Geofísica del IIT Kharagpur, enfatizó la importancia del estudio, influyendo significativamente en nuestra comprensión de la evolución humana en el subcontinente indio. Estudios posteriores indican que, en su apogeo, la misteriosa civilización Harappa albergaba a más de 5 millones de habitantes, una cifra notable para 2500 a.C. su tiempo. En comparación, se estima que la civilización sumeria tenía alrededor
alrededor de 1.5 millones de personas, lo que parece poco en comparación. Los habitantes de esta antigua ciudad no solo eran hábiles en la planificación urbana, sino que también sobresalían en agricultura, metalurgia y comunicación escrita. Urbanización avanzada. La ciudad estaba cuidadosamente diseñada en cuadrículas, con casas que tenían áreas distintas para diferentes actividades como cocinar, vivir, dormir y bañarse, un diseño similar al de las casas modernas. Uno de los logros más impresionantes de la civilización Harappa fue su avanzada gestión del agua. Contrariamente a los métodos primitivos a menudo asociados con las sociedades antiguas, como cargar agua en cubos o usar letrinas básicas, los Harappa tenían una infraestructura sofisticada. Sus casas contaban con sistemas de plomería y baños separados, complementados por más de 700 pozos y un elaborado sistema de alcantarillado que distribuía eficientemente el agua por toda la ciudad. En una sección de la ciudad conocida como la Ciudadela, construyeron una notable estructura de 900 pies cuadrados conocida como el Gran Baño. Este baño se llenaba desviando agua del río Indo, una maravilla de la ingeniería que precedió a los famosos baños romanos por más de 2500 años. Sorprendentemente, esta civilización perdida tenía uno de los sistemas sanitarios más antiguos del mundo. Considera que Mohenjo-Daro, con una población que oscilaba entre 20.000 y 40.000 personas, era solo una de las ciudades Harappa. Rakhigarhi, descubierta en 1969 y en gran parte inexplorada, probablemente era aún más grande. ¿Quién puede decir qué secretos ocultos y misterios fascinantes se descubrirán sobre esta antigua civilización a medida que los arqueólogos continúen excavando? Si Rakhigarhi fue la ciudad más grande, ¿podría haber sido la capital de la civilización Harappa? Y si eso es cierto, solo imagina cuán avanzada podría haber sido en comparación con Mohenjo-Daro. Imagina la increíble tecnología e innovaciones que podrían haber tenido. Fases de urbanización. Los estudiosos han categorizado la vida de la civilización Harappa en tres fases principales. La primera fase, conocida como el período temprano de Harappa, se extendió aproximadamente entre 3300 y 2600 a.C. Durante esta era, comenzó a tomar forma la urbanización en el Valle del Indo. La segunda fase, el período maduro de Harappa, duró desde alrededor de 2600 hasta 1900 a.C. Esta fue la edad de oro de la civilización Harappa, marcada por el surgimiento de grandes ciudades bien planificadas como Harappa, Mohenjo-Daro, Kalibangan, Dholavira y otras. Este período será el foco principal de este programa. La fase final es el período tardío de Harappa, que ocurrió aproximadamente entre 1900 y 1300 a.C. Durante este tiempo, la civilización Harappa comenzó a declinar, con muchos de sus grandes centros urbanos siendo abandonados o transformados en asentamientos más pequeños y rurales. Hoy en día, existen más de 2000 sitios arqueológicos conocidos de la civilización Harappa, de varios tamaños, esparcidos por una vasta área alrededor del Valle del Indo. Esta zona Harappa se extiende hacia el este hasta la cuenca del río Ganges superior, en el norte-centro de la India, hacia el oeste hasta Sud-Kagendor, cerca de la frontera entre Pakistán e Irán, profundizando en Afganistán, donde se han descubierto asentamientos Harappa más pequeños pero significativos, y hacia el sur hasta el área justo al norte de Ahmednagar, en Maharashtra. Esta vasta región abarca aproximadamente 1.300.000 kilómetros cuadrados, un área del tamaño de Francia, Alemania y el Reino Unido combinados. Al igual que las antiguas civilizaciones de Sumeria, Egipto y el complejo Bactria-Margiana en China, la civilización Harappa estuvo inicialmente ligada a un importante sistema fluvial, el río Indo y sus numerosos afluentes. El Indo, cuya fuente principal son los deshielos de las montañas del Himalaya y que se ve aumentado por las fuertes lluvias del monzón de verano, fluye a través de las tierras bajas del Punjab y Sindh para desembocar en el mar Arábigo, cerca de la actual Karachi, Pakistán. Otro río significativo, que hace 4500 años podría haber sido más poderoso que el Indo, es el río Gagar-Hakra. Hoy en día es en su mayoría un lecho seco, pero los numerosos asentamientos Harappa cercanos sugieren que una vez transportó un volumen sustancial de agua. Algunos creen que el Gagar-Hakra podría ser el legendario río Saraswati, descrito en los primeros textos hindúes. Recursos y agricultura.
En tiempos prehistóricos y antiguos, las inundaciones anuales de estos ríos proporcionaban agua fresca y sedimentos fértiles, ideales para el cultivo. Combinados con una larga temporada de crecimiento, altas temperaturas y abundante sol, la región del Valle del Indo era perfecta para la agricultura a gran escala. Sin embargo, aprovechar estos sistemas fluviales fue un desafío. Los Harappa tuvieron que manejar inundaciones impredecibles, despejar bosques y drenar humedales infestados de mosquitos para crear tierras de cultivo. Una vez logrado esto, cultivaban trigo, cebada, guisantes y algodón. Los campos eran arados por bueyes y, en ocasiones, camellos, a los que más tarde se unieron los burros como animales de carga. Para el tercer milenio antes de Cristo, las ciudades Harappa en Gujarat y Maharashtra habían domesticado elefantes y búfalos. Las ovejas, cabras y cerdos eran fuentes comunes de alimento y materiales. Los peces de los ríos y el mar también desempeñaban un papel significativo en su dieta. Al igual que en otras partes del mundo, los excedentes agrícolas constantes permitieron que segmentos de la sociedad se dedicaran a otras actividades como la metalurgia, la planificación urbana, la ingeniería y las artes. Esta división del trabajo contribuyó a la naturaleza sofisticada y avanzada de la civilización Harappa. La historia de los comienzos de esta civilización es fascinante. Hoy en día, el Valle del Indo recibe menos de 15 centímetros de lluvia al año, pero los científicos han encontrado que durante el tercer milenio antes de Cristo, los monzones eran mucho más fuertes y peligrosos. La combinación de la nieve derretida del Himalaya y las intensas lluvias anuales requería que los asentamientos permanentes se construyeran con materiales muy duraderos. A diferencia de Mesopotamia y Egipto, donde los ladrillos de barro eran comunes, los Harappa necesitaban algo más resistente. Debido a su clima riguroso, los ladrillos de barro se erosionaban o lavaban fácilmente durante las fuertes lluvias e inundaciones. Para resolver esto, los Harappa inventaron los ladrillos cocidos. Estos ladrillos se fabricaban con arcilla local, arena y agua, moldeados en bloques rectangulares uniformes, secados al sol y luego cocidos en hornos a temperaturas superiores a 800 grados Celsius. Los ladrillos resultantes eran increíblemente resistentes y resistentes a las inclemencias del tiempo, tanto que, a finales del siglo XIX, se reutilizaron para la construcción de ferrocarriles en Punjab. Para los habitantes de Harappa, estos ladrillos eran esenciales para proteger sus hogares de las destructivas lluvias monzónicas y las inundaciones. Durante la fase madura de Harappa, el uso del bronce se extendió ampliamente. El bronce se utilizaba para crear herramientas, adornos, figurillas, juguetes, agujas, joyas y armas. Las numerosas forjas de bronce encontradas en las ciudades Harappa destacan la importancia de este metal en su sociedad, aunque los objetos de cobre también seguían siendo comunes. Para fabricar bronce se necesitaban cobre y estaño, pero estos metales eran escasos en el Valle del Indo. Ciudades como Mohenjo-Daro y Harappa tuvieron que importarlos. El cobre provenía de minas en Baluchistán y Rajastán y el estaño de Afganistán. El descubrimiento de grandes asentamientos Harappa en estas regiones distantes sugiere que se estableció un comercio de larga distancia para asegurar estos recursos vitales, probablemente desempeñando un papel importante en la difusión de la cultura Harappa. Los comerciantes Harappa probablemente intercambiaban bienes como algodón, granos, madera, conchas y artículos manufacturados como cuentas de cornalina a cambio del cobre y el estaño que necesitaban. Esta extensa red comercial no solo proporcionaba materiales esenciales para los Harappa, sino que también ayudaba a difundir su cultura en el subcontinente indio y más allá. Misterios de la civilización Harappa. Algunos estudios genéticos revelan un hecho intrigante sobre los antiguos agricultores del Valle del Indo. A diferencia de sus vecinos en lo que hoy es Irán, considerados entre los primeros en desarrollar la agricultura hace más de 10.000 años, los agricultores Harappa no compartían vínculos genéticos cercanos con ellos. Esto sugiere que la expansión de la agricultura no fue uniforme en todas las regiones. En muchas partes del mundo, la agricultura se extendió a medida que las personas migraban y se mezclaban con diferentes poblaciones. Por ejemplo, estudios genéticos en Europa muestran que los agricultores de la Edad de Piedra llevaron su conocimiento agrícola por el continente al desplazarse e integrarse con varias comunidades. Sin embargo, este no fue el caso con la población Harappa. Sus genes permanecen distintos de los grupos vecinos que desarrollaron la agricultura antes del año 8000 a.C. Esto plantea preguntas fascinantes. ¿Desarrollaron los antiguos Harappa la agricultura por su cuenta,
escritura o la aprendieron de alguna fuente desconocida. Dado que la civilización Harappa es más antigua que las civilizaciones egipcia y sumeria, vale la pena preguntarse si ellos podrían haber sido los responsables de transmitir este conocimiento a estas antiguas culturas. Además, si existía una jerarquía social y política en la civilización Harappa, ¿quién ocupaba la posición más alta? ¿Era un rey? ¿Un sacerdote que cumplía funciones tanto espirituales como políticas? ¿O quizás un consejo gobernante? Los estudiosos han debatido estas preguntas, ofreciendo diversas teorías. Quien tuviera la autoridad probablemente residía en el área de la Acrópolis de la ciudad, posiblemente dentro de una ciudadela si existía. Otro misterio es el alcance de su poder dentro de una ciudad típica de Harappa. Con poca evidencia de cultura militar o ejércitos permanentes en la mayoría de las ciudades, ¿cómo lograba el liderazgo hacer cumplir sus decisiones en la población? Estas preguntas siguen intrigando a los investigadores, instándolos a explorar más para encontrar respuestas. Una teoría sugiere que grupos específicos de personas fueron seleccionados para manejar varias tareas gubernamentales. Es probable que cada ciudad tuviera su propio consejo, el cual reportaba a un consejo central que supervisaba toda la civilización. Dadas las vastas distancias entre las diversas ciudades de la civilización Harappa, esta estructura de gobierno descentralizada pero organizada es bastante impresionante. La forma en que la civilización Harappa se gobernaba a sí misma era tan única y avanzada para su tiempo que el Courier Journal de la UNESCO le dedicó un artículo completo. El artículo se tituló El Valle del Indo, cuna de la democracia, y sugería que los Harappa podrían haber inventado la democracia miles de años antes que los antiguos griegos. Sistema de escritura Harappa. El comercio prosperaba en las ciudades Harappa, haciendo crucial el seguimiento de inventarios y el movimiento de bienes hacia y desde tierras distantes. Los estudiosos especulan que esta necesidad llevó al desarrollo de lo que se cree que es el sistema de escritura Harappa. A diferencia del cuneiforme descifrado de Mesopotamia o los jeroglíficos de Egipto, el sistema de escritura Harappa sigue siendo un misterio. Se sabe que se escribía de izquierda a derecha, como lo demuestran textos condensados en algunos sellos. En lugar de un alfabeto, consta de más de 400 pictogramas. La mayoría de estas inscripciones se encuentran en pequeños y simples sellos de piedra que carecen de epopeyas o literatura. La teoría predominante sugiere que estos sellos se usaban en el comercio, posiblemente como marcadores de propiedad o identificadores en el comercio de larga distancia. Los animales y símbolos en ellos probablemente indicaban los orígenes o destinos de los bienes comerciados. Alternativamente, algunos argumentan que servían para identificar a individuos, posiblemente portando nombres personales o títulos similares a las tarjetas de identificación modernas. Otra hipótesis sugiere un papel ritual o religioso, dado que se representan criaturas mitológicas. A pesar de estas teorías, el verdadero propósito de estos desconcertantes sellos sigue siendo esquivo. Sin descifrar el sistema de escritura, arqueólogos e historiadores encuentran esto increíblemente frustrante, ya que descifrar esta escritura podría confirmar sus teorías y revelar mucho más sobre la vida de los Harappa, incluidos los nombres que usaban para sí mismos y sus ciudades. El desafío de descifrar el enigmático sistema de escritura Harappa ha desconcertado a los científicos durante décadas, y desde el año 2004 existe un premio de $10,000 para quien pueda descifrar un texto Harappa de aproximadamente 50 caracteres. Hasta la fecha, nadie lo ha logrado. Con tantos misterios que rodean a esta antigua cultura, descifrar su escritura podría ser la clave para desentrañar sus secretos. Sin embargo, los estudios que comparan el sistema de escritura Harappa con otros sistemas simbólicos, tanto lingüísticos como no lingüísticos, revelan similitudes significativas, lo que sugiere su potencial como un lenguaje escrito desarrollado. En muchos casos, el desafío de descifrar la escritura Harappa es similar a descifrar códigos encontrados en el ADN y lenguajes de programación informática. Sin embargo, a pesar de los avances en el análisis estadístico, ayudados por potentes computadoras, la escritura sigue siendo profundamente enigmática. Su brevedad y los ejemplos escasos por secuencia dificultan tanto la comprensión humana como la de las máquinas. Además, la variabilidad de los símbolos junto a imágenes en los sellos añade más complejidad, careciendo de la consistencia necesaria para una interpretación unificada. Para complicar aún más las cosas, las interpretaciones
interpretaciones hasta ahora son en gran medida especulativas en lugar de concluyentes, a diferencia de la piedra Rosetta, que permitió descifrar el antiguo egipcio al proporcionar texto en múltiples idiomas. El sistema de escritura Harappa carece de tales pistas bilingües. Esta ausencia de textos multilingües representa un obstáculo significativo para desentrañar su significado. No obstante, los esfuerzos para descifrar la escritura Harappa persisten, impulsados por la esperanza de desbloquear los misterios de esta antigua civilización. Prácticas religiosas únicas. Un aspecto sorprendente de la civilización Harappa es la ausencia de grandes templos dedicados al culto. A diferencia de las civilizaciones egipcia y sumeria, conocidas por sus elaborados complejos de templos en honor a numerosos dioses, las ciudades Harappa carecen de estructuras monumentales similares. El Gran Baño en Mohenjo-Daro destaca como posiblemente el único monumento ceremonial descubierto hasta ahora. Esto sugiere que la limpieza y el orden eran altamente valorados por los Harappa, posiblemente desempeñando un papel significativo en sus prácticas religiosas o espirituales. Algunos expertos especulan que los rituales de purificación o ceremonias religiosas centradas en el agua podrían haberse llevado a cabo dentro de la ciudadela, reforzando la importancia del agua en sus creencias. Esto contrasta marcadamente con el antiguo Egipto, donde los templos grandiosos, tumbas y monumentos que glorificaban a los faraones como gobernantes divinos eran comunes. Los arqueólogos han desenterrado sellos de lindo y artefactos artísticos que insinúan creencias religiosas. Por ejemplo, la famosa figurilla del rey sacerdote de Mohenjo-Daro y la estatua de bronce de la bailarina representan aspectos de la cultura Harappa que podrían estar vinculados a prácticas religiosas o ceremoniales. Mientras algunos sostienen que estos artefactos representan figuras religiosas o rituales, otros sugieren que podrían simbolizar diversos dioses o conceptos espirituales similares a las prácticas del antiguo Egipto. La investigación temprana e influyente en este campo, que dio forma a las interpretaciones hindúes de los hallazgos arqueológicos de los sitios Harappa, fue iniciada por John Marshall en 1931. Marshall identificó varias características clave del Indo: un gran dios masculino y una diosa madre, reverencia por los animales y las plantas, representaciones simbólicas del falo y la vulva, y el uso del agua en rituales religiosos. Las interpretaciones de Marshall han provocado un considerable debate y escrutinio a lo largo de las décadas posteriores. Un artefacto particularmente notable es un sello del Valle del Indo, que representa una figura sentada con un tocado con cuernos, posiblemente con 3 cabezas y representada quizás en estado de excitación sexual, rodeada de animales. Marshall interpretó esta figura como una representación temprana de la deidad hindú Shiva, también conocida como Rudra, asociada con el ascetismo, el yoga y el símbolo del linga. Shiva también es venerado como el señor de los animales y a menudo se le representa con 3 ojos. Este sello ha sido llamado el sello de Pashupati, haciendo referencia al epíteto de Shiva, Pashupati, que significa señor de todos los animales. Si bien las interpretaciones de Marshall han encontrado apoyo, también han enfrentado críticas. Doris Srinivasan argumenta que la figura carece de 3 rostros o una postura yogi y señala que en la literatura védica, Rudra no era protector de los animales salvajes. Herbert Sullivan y Alf Hiltebeitel también han desafiado las conclusiones de Marshall. Sullivan sugiere que la figura es femenina, mientras que Hiltebeitel la asocia con Mahisha, el dios búfalo, y los animales circundantes como vehículos de deidades para las 4 direcciones cardinales. Gregory L. Poseel, escribiendo en 2002, sugiere que, aunque se puede reconocer a la figura como una deidad y su asociación con el búfalo de agua y la disciplina ritual, interpretarla como un proto-Shiva podría ser forzar demasiado la evidencia. A pesar de los debates sobre la identificación del sello por parte de Marshall como un ícono proto-Shiva, algunos académicos, como Vila Sangave en estudios sobre el jainismo, lo interpretan como una representación del Tirthankara Rishabhanata. Historiadores como Heinrich Zimmer y Thomas McEvely proponen una
una posible conexión entre el primer Tirthankara Jain Rishabhanatha y la civilización del Valle del Indo. Marshall propuso la idea de un culto a la diosa madre basado en las excavaciones de figurillas femeninas, sugiriendo un vínculo con el posterior Shaktismo hindú. Sin embargo, el papel de estas figurillas en la vida del Valle del Indo sigue siendo incierto. Pacelle, no obstante, cuestiona la solidez de la teoría de Marshall. Algunos objetos que Marshall identificó como símbolos fálicos sagrados ahora se cree que fueron utilizados como mazos o piezas de juego. De manera similar, las piedras anulares que alguna vez se pensaron que simbolizaban el yoni podrían haber servido como elementos arquitectónicos para pilares de pie, aunque no se puede descartar su significado religioso. Los sellos del Valle del Indo a menudo representan animales, algunos mostrados en procesiones, mientras que otros presentan criaturas míticas. Un sello de Mohenjo-Daro retrata a un monstruo mitad humano, mitad búfalo, atacando a un tigre, una similitud sorprendente con la leyenda sumeria, donde una criatura similar fue creada por la diosa Aruru para desafiar a Gilgamesh. Vislumbres de la vida antigua. Numerosos artefactos del Valle del Indo, incluidos sellos, cerámica, figurillas de terracota, esculturas de piedra, joyería de oro y vasijas de bronce, han sido desenterrados durante excavaciones. Entre estos descubrimientos hay figurillas detalladas hechas de terracota, bronce y esteatita, algunas de las cuales probablemente servían como juguetes. Los Harappa también eran expertos en la creación de juguetes y juegos, como los dados cúbicos encontrados en sitios como Mohenjo-Daro. Las figurillas de terracota representan diversos animales como vacas, osos, monos y perros. Sin embargo, la imagen más icónica encontrada en muchos sellos del período Maduro sigue siendo un misterio. Representa a una criatura que parece ser en parte toro, en parte cebra, adornada con un majestuoso cuerno, lo que ha generado mucha especulación. Aunque no está claro si esta imagen tenía un significado religioso o ritual, debido a la evidencia limitada, su presencia generalizada plantea preguntas sobre las creencias espirituales incrustadas en las imágenes de la civilización del Valle del Indo. Durante todas las fases de la cultura Harappa se practicaron diversas artesanías como el trabajo con conchas, cerámica y la creación de cuentas de ágata y esteatita vidriada, produciendo collares, brazaletes y otros adornos. Algunas de estas artesanías tradicionales continúan en el subcontinente indio hoy en día. Además, artículos de maquillaje y aseo personal encontrados en contextos Harappa, como peines especiales conocidos como Kakai Collyrium y una herramienta de aseo versátil, tienen paralelos en las prácticas modernas de la India. También se descubrieron figurillas femeninas de terracota de alrededor de 2800 a 2600 a.C., algunas adornadas con particiones rojas en el cabello. Descubrimientos arqueológicos de 2000 a 3000 a.C. en Lothal incluyen piezas de juegos de mesa que se asemejan al ajedrez. Los artefactos excavados en Mohenjo-Daro fueron inicialmente alojados en el Museo de Lahore y posteriormente trasladados a la sede del Servicio Arqueológico de la India en Nueva Delhi. A medida que avanzaban los planes para un nuevo museo en la capital del Raj británico, surgieron discusiones sobre la distribución de los hallazgos mientras se acercaba la independencia de la India. Tras negociaciones, aproximadamente 12.000 objetos, en su mayoría fragmentos de cerámica, fueron divididos equitativamente entre India y Pakistán. De manera notable, objetos como collares y cinturones se separaron en montones distintos. Entre las esculturas más famosas, Pakistán recibió la figura del rey sacerdote, mientras que India conservó la figura de la bailarina. Aunque escrito mucho después, el Natya Shastra clasifica los instrumentos musicales en 4 grupos basados en cómo producen sonido: cuerdas, membranas, materiales sólidos y aire. Es probable que tales instrumentos hayan sido utilizados durante el período de la civilización Harappa. Los hallazgos arqueológicos muestran el uso de instrumentos básicos como sonajas e instrumentos similares a flautas hechos de recipientes huecos. Las imágenes de esa época también sugieren que las arpas tempranas y los tambores formaban parte de su cultura musical. Un ideograma de la civilización del Valle del Indo contiene la representación más antigua conocida de un arpa arqueada, que data de antes del año 1800 a.C. El declive de la civilización Harappa.
En menos de un siglo desde su apogeo, la civilización Harappa experimentó un rápido y pronunciado declive, que llevó al eventual colapso de la mayoría de sus áreas. Este misterio ha desconcertado a arqueólogos y estudiosos desde las excavaciones en Harappa y Mohenjo-Daro. Como era de esperar, abundan numerosas teorías sobre las causas de este declive. Hoy en día, la mayoría de los estudiosos rechazan la noción de una causa única, señalando en cambio una combinación de factores ocurridos a lo largo de varias generaciones. Anteriormente, se creía comúnmente que invasores extranjeros, particularmente los arios de Asia Central, eran responsables de la caída. Sin embargo, esta teoría ha sido ampliamente descartada, dado que la llegada de los arios ocurrió varios siglos después. Los arqueólogos modernos y la comunidad científica en general ahora atribuyen el declive de la civilización Harappa al cambio climático, la degradación ambiental como la deforestación y posiblemente la actividad sísmica que alteró los cursos de ríos cruciales. Imagina este escenario alrededor del año 1900 a.C. La disminución de las lluvias podría haber causado que ríos importantes como el Indo, el Gagar y el Hakra cambiaran sus cursos o se secaran por completo. Estas vías fluviales eran vitales para sostener las ciudades Harappa, y su desaparición habría devastado los rendimientos agrícolas y forzado a las poblaciones a migrar. ¿A dónde fueron? Es probable que a otras ciudades y pueblos cercanos que compartían la misma cultura, idioma y forma de vida. Sin embargo, la rápida afluencia a estas ciudades y pueblos habría generado desafíos significativos, incluyendo la sobrepoblación. Incluso en áreas que podían soportar los efectos de la sequía, la llegada masiva de personas provocó escasez de alimentos y aumentó la densidad de población. Esta densidad, a su vez, hizo más probables los brotes de enfermedades. La civilización Harappa dependía en gran medida de la agricultura, lo que requería despejar bosques para crear nuevas tierras de cultivo, para cultivar y pastorear animales. A medida que la población crecía y las necesidades agrícolas aumentaban, más tierras debían ser despejadas. Al mismo tiempo, la demanda de madera para combustible y para los hornos utilizados en la fabricación de ladrillos cocidos se intensificó. Esta extensa deforestación tuvo numerosos efectos negativos en el medio ambiente y la sociedad. Uno de los impactos más severos de la deforestación es la erosión del suelo. Los árboles estabilizan el suelo, previniendo la erosión por la lluvia, el viento y las inundaciones, que son comunes en el Valle del Indo. Sin árboles, la fertilidad del suelo disminuye, haciendo más difícil cultivar y provocando escasez de alimentos, inestabilidad económica y malestar social. Con los ríos secándose y los bosques desapareciendo, la tierra ya no podía sostener a la creciente población Harappa. Muchas personas que no sucumbieron al hambre abandonaron sus hogares en busca de comida y mejores oportunidades en otros lugares. Algunos migraron hacia el este, a las fértiles llanuras a lo largo del río Ganges, mientras que otros se dirigieron hacia el sur, donde el entorno local podría haber sido más hospitalario y predecible. Muchos estudiosos aceptan generalmente esta hipótesis hoy en día. Para el año 1800 a.C., aunque las grandes ciudades de Mohenjo-Daro y Harappa habían sido en gran parte abandonadas, los vestigios de la cultura Harappa persistieron en otras regiones durante unos siglos más. Con el tiempo, nuevos pueblos migraron a estas áreas y la zona cultural Harappa, una vez dominante, y su gente se fusionaron o fueron absorbidos por la sociedad védica emergente en el subcontinente durante el segundo milenio antes de Cristo. La cultura Harappa nos dejó un legado impresionante, lleno de misterios, avances y preguntas que aún intentamos responder. Si te fascinó conocer más sobre esta antigua civilización, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para seguir explorando juntos las maravillas de la historia. Y no lo olvides, nosotros somos lo nunca contado. Hasta la próxima.